Buenos días para todos. ¿Cómo estamos? Yo hoy pregunté si jugaba Colombia y me dijeron que no juega Colombia, pero hoy son las elecciones en Colombia. Así que es un día especial para todos nuestros hermanos colombianos. Vamos a orar por Colombia, ¿qué les parece? Vamos a tener un tiempo para orar por Colombia, orar por el país, orar por el gobierno de este país, hermano, de este país que tenemos cercano al corazón porque tenemos amigos y familia aquí que son colombianos, y esperando que el Señor permita que un gobierno se levante, que haga un gobierno justo, pero que también vea por el país, vea por el pueblo y no solamente por sus propios intereses, sino que gobierne justamente. Ese es nuestro anhelo. Así que vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra y vamos a también tener un momento para orar por Colombia. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar juntos un domingo más para adorarte, para reconocerte en medio de nosotros, rogándote, Señor, que sea tu Espíritu el que nos guíe en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos en esta mañana. Pero también en especial queremos tomar un momento para orar por el país de Colombia. Dios, no queremos orar por un partido político, no queremos orar por un candidato en especial. Queremos orar porque Dios seas tú el que ponga en Colombia un gobernante que ayude a ese pueblo a poder florecer, a poder prosperar, que gobierne justamente. Y Padre, te ruego, ten misericordia de ese país, ten misericordia, Señor, de cada uno de sus ciudadanos. Tú conoces el corazón de cada una de las personas que están aquí, que con tanto amor hoy tienen en presente a su país. Y por eso, Dios, queremos ponerlos delante de ti. Queremos ponerlo delante de ti porque hay familiares que aún están en ese país, porque hay amigos amados que están en ese país. Dios, te ruego que tú puedas estar bendiciendo el día de hoy y manteniendo la paz en todo momento durante estas elecciones. Pero Dios, te rogamos que pueda haber un gobernante que se levante y que pueda gobernar justamente, que pueda gobernar para el beneficio del pueblo, y que este pueblo nuevamente pueda ser un pueblo próspero, pero también un pueblo que te busque, un pueblo que busque el rostro del único Dios vivo y verdadero. Te pedimos, Señor, por esto. Bendice esta nación, bendice a mis amigos, mis hermanos en Colombia y aquellos colombianos también que hoy presentes aquí tienen en su corazón su pueblo y su país. Te pedimos, Señor, por esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso es poder orar por nuestros países. Hace unos meses atrás oramos por Cuba, la situación en Cuba. Seguimos teniendo una oración a Cuba, pero también hoy poder orar por Colombia y orar por lo que está sucediendo a nivel nacional, pero también internacional. Vi cómo desde la semana pasada algunos de ustedes ya estaban votando por su gobernante, por su candidato a presidente. Entonces creo que es importante, no solamente como ciudadanos del cielo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Finalmente para nosotros lo más importante es el reino de los cielos y nuestra patria celestial. Pero mientras estamos sobre esta tierra, también la Biblia nos llama a ser buenos ciudadanos. Y como buenos ciudadanos tenemos que ver por las leyes de nuestros países, el país en el cual vivimos ahora, pero también aquellos países de los cuales somos parte, de los cuales salimos, y ver por el bienestar de cada uno de esos países. Entonces me llena el corazón poder ver cómo también ustedes tienen un corazón para su país, y vamos a estar orando por ustedes el resto del día de hoy. Abre tu Biblia, por favor, si tienes una Biblia, en 1 Corintios capítulo 3. Si no tienes una Biblia y te gustaría tener una Biblia y no puedes comprar una Biblia, nos gustaría regalarte una Biblia el día de hoy. Y si tienes una Biblia en casa, quiero invitarte a que no la dejes en casa. Quiero invitarte a que la traigas los domingos para que podamos estar abriendo la Biblia, no solo prendiendo la Biblia, sino abriendo nuestras Biblias. Así que 1 Corintios capítulo 3, y vamos a terminar la lectura de este capítulo, un capítulo que parecería que varias veces se ha repetido un mismo concepto, donde el apóstol Pablo parecería que está enfatizando y sobreenfatizando una situación que estaba sucediendo ahí en esta iglesia en Corinto. Ya varias veces en la iglesia en casa parecería como que se repite el mismo tema. Y quiero que te des cuenta de algo. Cuando el escritor, cuando en este caso el apóstol Pablo repite y reitera el mismo tema, y tal vez lo vamos a ver volver a repetirlo en alguno de los otros capítulos de este mismo libro de 1 Corintios, es porque es importante. Y no solo es importante, es porque solemos olvidarnos de aquello que es importante.
Entonces el apóstol Pablo va a enfatizar nuevamente versículos 18 al 23. 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 al 23 dice lo siguiente: nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir. Todo es suyo y ustedes en Cristo y Cristo de Dios. Entonces el apóstol Pablo va a dejarnos ver en este pasaje que porque nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo pertenece a Dios, debemos rechazar la sabiduría de este mundo y dejar de poner nuestra confianza en líderes humanos. Y creo que ese es uno de los factores más relevantes el día de hoy en muchas de las iglesias, así como era relevante un día en la iglesia en Corinto. Generalmente cuando nosotros vemos el liderazgo de las iglesias hoy en día, muchas iglesias van a buscar al líder que es más carismático, al líder que es más elocuente, al líder que tal vez tiene mejor labia, mejor verbo, mejor capacidad de poder conectar con personas. Vamos a buscar a un líder que tenga capacidades empresariales, que haya sido CEO de una empresa, pero que al mismo tiempo tenga el corazón de Cristo. Y entonces es como si buscáramos el líder perfecto, pero muchas veces cada una de estas cualidades que vamos buscando del líder perfecto no son las cualidades que nos enseña la palabra, sino que el mundo va buscando líderes conforme a las cualidades de la sabiduría de este mundo. Y entonces aquí Pablo nuevamente les va a mostrar a esta iglesia que ellos se estaban dividiendo. Había división en la iglesia a causa de las personalidades que ellos estaban persiguiendo. Y si recuerdan, algunos de ellos decían: no, es que yo soy discípulo de Pablo. No, yo soy discípulo de Apolos. Y algunos decían: no, yo soy discípulo de Cefas. Y entonces cada uno decía que era discípulo de alguien y se habían formado como tribus dentro de la iglesia. Había una tribalidad dentro de la iglesia. Y entonces algunos decían: no, es que a mí me gusta como el apóstol Pablo enseña. No, pero Apolos, cuando viene Apolos y predica en nuestra iglesia, es como si la Shekinah de Dios descendiera, ¿no? Y entonces cada uno tenía como su afinidad para con cada uno de sus líderes. Y el apóstol Pablo les va a decir: hey, esta sabiduría de Dios es locura para el mundo, porque el poder de Dios no se manifiesta en la elocuencia y en la capacidad del hombre para poder transmitir un mensaje. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre y cuando la gloria es entregada a Dios. Cuando el hombre se muestra frágil y débil, no cuando el hombre se muestra elocuente y capaz, porque entonces su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y el apóstol Pablo al querer hablarle a esta iglesia, les hace ver que los ministros, aquellos que predicamos, aquellos que compartimos la palabra, tal vez los domingos por la mañana, somos simples servidores. Somos los meseros de este restaurante. Nosotros solamente venimos a servirte y a entregarte lo que el chef ya preparó en la cocina. Esa es nuestra función. Tú cuando vas a un restaurante, y no sé si alguna vez has ido a alguno de estos restaurantes famosos donde hay un chef famoso y que son no sé cuántas estrellas y que son, yo no tengo ni idea de restaurantes, ¿ok? Así que voy a blofear en este momento. Solamente conozco el término Michelin y sé que cuando un restaurante es de categoría Michelin se supone que es muy bueno. Yo pensé que Michelin era la marca de llantas, pero al parecer Michelin también es una categoría de restaurantes. Tú cuando vas a un restaurante bueno, no dices: wow, qué bien nos sirvió el mesero.
generalmente, aunque te sirva bien el mesero, tú te vas a acordar acerca de ese restaurante porque rico sabía la comida. Y la comida, déjame decirte, no la prepara el mesero. La comida la prepara el chef en la cocina. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba queriendo hacerle ver a esta iglesia en Corinto. Yo, Pablo, Apolos, Cefas, cualquiera, Pablo Digilio, Daniel Tarasiuk, quien sea que predique, Jonail sobre esta plataforma, Jesse Carbo, quien sea que predique un domingo sobre esta plataforma, lo único que somos nosotros somos siervos, somos meseros, entregándote algo que Dios ya preparó desde la eternidad y que va a ser efectivo hasta que Cristo venga. Así es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo quería que ellos se dieran cuenta de que ellos debían dejar de glorificar a los hombres. Debían de estar dejando de glorificar a sus líderes, porque sus líderes solamente estaban haciendo su trabajo. Los líderes solamente estaban cumpliendo la función para la cual ellos habían sido llamados. Y ojo, la Biblia también nos enseña la importancia de honrar a nuestros líderes, especialmente aquellos que enseñan la palabra y enseñan bien la palabra. Y eso tiene que ver con un reconocimiento, pero no tiene que ver con darles gloria. No tiene que ver con ponerles un pedestal y tal vez decir, no, todo lo que diga él seguramente proviene de parte de Dios. Aún los líderes espirituales, aún aquellos que predicamos la palabra, a veces nos equivocamos. Y algunos nos equivocamos más que otros. Y no solamente nos equivocamos en la plataforma, nos equivocamos en el día a día. Somos imperfectos, somos pecadores, necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos del poder de Cristo en nosotros, necesitamos también de la palabra de Dios abundando en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo en este pasaje específicamente les va a decir, dejen de glorificar a los hombres. ¿Por qué? Porque en Cristo todo ya les pertenece. Todo lo que tiene Pablo, todo lo que tiene Apolos, todo lo que tiene Pedro en Jerusalén, todo lo que tiene Pablo, Digilio aquí en la iglesia, ya lo tienes tú también en Cristo. Yo no tengo un acceso especial para con Dios. Déjame decírtelo desde ahora. Cuando tú vengas a mí y me digas, oye Pablo, ¿puedes orar por esto? Yo voy a orar por eso, pero no quiero que pienses que porque yo oro, yo tengo contactos con el jefe. No. Tu oración y mi oración delante del Padre son igual de preciosas. Tú comunicar con la palabra a otros y decirle a otros el evangelio es igual de precioso delante de los ojos del Padre que cada vez que yo abro mi boca y comunico la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo en Cristo, porque ahora estamos en Cristo, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, en Cristo tú y yo ya tenemos todo lo que necesitamos para la piedad, pero también en Cristo, dice aquí, todo lo que el reino de Dios establece y hace nos pertenece. Entonces quiero que veas la belleza de esto y el peligro que tiene de exaltar a los hombres y pensar que los hombres algunos hombres tienen un mejor y mayor acceso al Padre que nosotros mismos. Tenemos que dejar de glorificar a los hombres y para eso lo primero que vemos en este pasaje, necesitamos rechazar el engaño de la sabiduría del mundo. Mira lo que dice este pasaje en el versículo 18. Lo primero que dice es, nadie se engañe a sí mismo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no se dejen ser engañados. No piensen ustedes, ni dejen que otros les hagan pensar de que ellos o alguien en especial tiene un acceso mayor al Padre que ustedes. Nadie se engaña a sí mismo. Y si continúa diciendo, si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Pablo comienza aquí con una advertencia, porque el engaño más grande muchas veces va a ser el autoengaño. Lo que nosotros creemos y lo que nosotros nos hacemos creer a nosotros mismos. Y creo que a veces el mundo nos enseña ciertos valores que no tienen nada que ver con los valores del reino de Dios. El mundo nos enseña que tenemos que ser impresionantes, que tenemos que ser influyentes, que tenemos que ser admirados, que tenemos que ser exitosos, que tenemos que seguir a la personalidad más fuerte o ser la personalidad más fuerte para que otros nos sigan. Esa es la sabiduría del mundo. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo,
hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, cuando sus discípulos le preguntaban: oye Jesús, ¿quién se va a sentar a tu derecha y quién se va a sentar a tu izquierda en el reino de los cielos? Y Jesús les dice que ni quien estaba a la derecha ni quien estaba a la izquierda iba a ser el más importante en el reino de los cielos, sino que los últimos, dice, serán los primeros. Jesús acá a través de Pablo nos recuerda esas verdades cuando nos dice: si alguno quiere ser sabio, tiene que hacerse necio conforme a los valores de este mundo. Este mundo te dice: tienes que ser un tiburón. Jesús te recuerda: eres una oveja. Y las ovejas son torpes. Y tú y yo, en nuestra torpeza y en nuestra necesidad, somos recordados de que nuestro valor no está en nuestras capacidades humanas. Nuestro valor está en que hayamos sido vistos con agrado por el Padre por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahí es donde está nuestro valor. Y por esa razón el apóstol Pablo les dice: no se engañen a ustedes mismos. No crean que los valores, los principios, las enseñanzas de este mundo son reales. ¿Por qué? Porque una de las grandes paradojas del cristianismo es cómo aquellos que se hacen necios, cómo aquellos que se humillan, se hacen humildes, van a ser exaltados en el reino de los cielos. ¿Por qué te dejas pasar por encima? Te van a preguntar tus compañeros de trabajo. ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué cuando te atacan tú les respondes con gracia y con dulzura y con amor? Y esa es una paradoja en la vida cristiana. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que el evangelio no está construido en base a la sabiduría humana o en base a los principios humanos. El evangelio nos recuerda lo que Cristo hizo y lo que Cristo padeció para que cada uno de nosotros podamos experimentar su gracia y el perdón de nuestros pecados. Cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, ¿podría haber Jesús destruido a todos esos romanos y a todos aquellos que lo estaban llevando a la cruz del Calvario? Por supuesto que lo podría haber hecho. ¿Tenía el poder Jesús para hacerlo? Por supuesto que lo podría haber hecho. Cuando de repente uno le dijo: ¿y por qué no haces que desciendan huestes celestiales y que defiendan? ¿Podría haberlo hecho Jesús? ¿Tenía la capacidad de hacerlo Jesús? Lo podría haber hecho en su poder y en su gloria. Pero Jesús estuvo dispuesto a someterse a la voluntad del Padre para que por medio de su humildad tú y yo pudiéramos experimentar la salvación y el perdón de nuestros pecados. ¿Qué piensas que te hace diferente a ti y a mí como para pensar que entonces nosotros podemos, a través de nuestro orgullo y a través de nuestra propia gloria, entonces reflejar el evangelio? No funciona de esa manera. La forma en la cual tú y yo reflejamos el evangelio es cuando tú y yo vivimos como Cristo, y cuando tú y yo vivimos en base a esos principios del reino, esos valores del reino, y tú y yo reconocemos que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que nuestra sabiduría no es suficiente y que necesitamos la gracia de Dios. La humildad es necesaria para ser salvo. Aquel que no es humilde es aquel que dice: yo no necesito que alguien me salve. Yo no necesito de un Dios. Yo no necesito de un Mesías. Yo creo que yo puedo llegar a Dios por medio de mis propios medios, por medio de mi propio esfuerzo, por medio de mis buenas obras. Yo puedo ponerme a cuentas con Dios. Yo no necesito a nadie más. Eso es orgullo, eso es soberbia. Nunca vas a llegar al cielo de esa manera. Pero aquel que reconoce en humildad que era incapaz, somos incapaces por nosotros mismos de llegar al Padre, y necesitábamos de un Salvador, necesitábamos del Mesías, necesitábamos del Hijo de Dios, el Hijo de Dios que vino a morir en esa cruz del Calvario porque tú y yo no podíamos hacer esa obra. Cuando nosotros nos humillamos es cuando aquello que el mundo ve como locura, a nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, para nosotros es poder de Dios para salvación. Y ese concepto es lo que Dios llama sabiduría. Es lo que Dios dice: si alguien se hace necio, es aquel que va a llegar a ser sabio. Versículo 19: porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. La sabiduría humana muchas veces va a producir orgullo,
va a producir manipulación, va a producir autopromoción. Pero déjame decirte algo, Dios no está impresionado por la inteligencia humana. ¿Quién le dio la inteligencia al hombre? Dios mismo. Dios no está impresionado por qué tan avanzada está la tecnología. ¿Quién le dio al hombre la capacidad de poder aprender de sus propios errores y construir cosas mucho más grandes? Dios. Dios. Hoy se habla mucho acerca de que si son los extraterrestres los que le han dado al hombre la tecnología para poder hacer las cosas que han construido. Definitivamente es un extraterrestre, y ese extraterrestre se llama Dios. Dios no es de esta tierra. Dios puso en nosotros el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría, pero la inteligencia del hombre no es lo mismo que la inteligencia de Dios, que la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, el apóstol Pablo aquí en el versículo 19, él cita a Job capítulo 5, versículo 13. Cuando dice que la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y en el versículo 20, él cita el Salmo 94:11, cuando también dice, y el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Porque cualquier razonamiento del sabio, cualquier razonamiento de aquel que se siente inteligente para tratar de explicar a Dios es insuficiente para explicar y razonar lo grandioso y glorioso que es nuestro Creador. Por esa razón, la sabiduría de este mundo, la sabiduría de este siglo no puede salvar a nadie, no puede reconciliarnos con Dios, no puede vencer el pecado, no puede producir vida espiritual. Solo el Evangelio puede hacer eso. Solo el Evangelio tiene el poder de salvarnos. Y quiero hacer tanto énfasis en esto porque a veces las iglesias pueden caer fácilmente en la misma trampa que cayó la iglesia de Corinto. ¿Y cuál es esa trampa? Podemos comenzar a evaluar los ministerios o podemos llegar a pensar que algo es exitoso por el tamaño de la plataforma, por la cantidad de asistentes, por la calidad de su producción, por el carisma del comunicador o por la influencia que tengan en la ciudad, en lugar de hacer preguntas que van de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Estamos exaltando a Cristo? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos haciendo discípulos de Cristo? ¿Estamos obedeciendo la Escritura? Si nosotros nos hacemos esas preguntas, creo que eso nos tiene que mover a tomar las decisiones que tenemos que tomar para ser la iglesia que Dios quiere que seamos. No la iglesia que este mundo quiere que seamos, una iglesia tal vez que acepta la pluralidad, o una iglesia que es tolerante, o una iglesia, no, una iglesia que exalta a Cristo nuestro Salvador. Una iglesia que cree y obedece las Escrituras. Una iglesia que está en misión, predicando el Evangelio y haciendo discípulos. La sabiduría muchas veces va a parecer poco impresionante para el mundo, pero es la sabiduría de Dios la que salva al pecador. Si nosotros solamente nos impresionamos por la envoltura del regalo y no por el regalo en sí mismo, ¿sabes? Yo creo que podríamos llegar a envolver la Biblia y envolver nuestra fe en Cristo de una manera que para el mundo sea más atractiva. Podríamos esforzarnos más en eso. Pero ¿sabes qué es lo atractivo? No es la envoltura. Lo atractivo es el poder del mensaje de la cruz de Jesucristo. Eso es lo que tiene el poder para salvar. Eso es lo que tiene el poder para transformar. Una de las cosas que mis hijos ahora han descubierto es cómo disfrutar y jugar con las bolsas cuando vienen y te entregan las compras de Amazon. Ellos disfrutan más de esas bolsas o de las cajas de Amazon que del contenido de esas cajas. Tú dale a uno de tus hijos una caja y puede pasar horas. Con su juguete se aburre a los 10 minutos, pero con la caja puede pasar horas jugando. Y a veces parecería que pasamos tanto tiempo pensando en aquellas cosas y disfrutando aquellas cosas que son superficiales, temporales, que no son eternas. Y perdemos de vista que aquello que es lo más importante es aquello que venía envuelto en ese paquete, que venía envuelto en esa caja.
Y creo que como hijos de Dios, como creyentes, como seguidores de Jesucristo, como discípulos de Jesús, tenemos que procurar aquello que Jesús dice que es más importante. Por lo tanto, lo segundo que vemos en este pasaje, y Jesús le dice aquí a sus discípulos a través de Pablo: deja de gloriarte en líderes humanos. Mira lo que dice el versículo 21. Versículo 21, en la primera parte, dice: así que nadie se jacte en los hombres. Otra traducción dice: nadie se gloríe en los hombres. ¿Qué era lo que estos hombres, lo que esta iglesia en Corinto estaba haciendo? Ellos estaban encontrando valor en quienes eran sus pastores, en quienes eran sus comunicadores. Su valor estaba siendo definido por la calidad o la elocuencia o el carisma de la persona que se paraba en la plataforma. Ellos estaban elevando a sus predicadores, a sus pastores, por encima de Jesucristo. Eso es demasiado peligroso. Por eso el apóstol Pablo aquí les dice: nadie se gloríe en los hombres, porque todo, les dice, todo es de ustedes. Ahora quiero que pensemos por un momento: ¿por qué es que las personas se glorían en los hombres? ¿Por qué es que nosotros muchas veces podemos llegar a encontrar valor en las personas que nos presiden? No solamente a nivel iglesia, a veces también aún a nivel política o a nivel social. ¿Por qué es que nosotros encontramos valor en las personas, en los héroes visibles de nuestra vida? Porque muchas veces vamos a preferir a un pastor famoso, a un comunicador talentoso, a un líder carismático o un líder de mano fuerte, en lugar de simplemente confiar en Cristo. Preferimos confiar en lo que vemos que poner nuestra fe en aquel que no podemos ver. Pero dice la Biblia que la fe no es confiar en aquello que ves. Hebreos capítulo 11 nos cuenta una larga historia de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos, dice, a confiar en aquel que no podían ver. Tenían una certeza y una convicción de lo que ellos esperaban y en aquel en el cual ellos no veían. Y sabes, cuando nosotros somos llamados a confiar en Cristo, tenemos que estar dispuestos a confiar en que el relato de la palabra de Dios es verdadero, en que lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús es fiel, y en que Jesús, el Hijo de Dios, es mucho más confiable que cualquier pastor que pueda llegar a presidir una iglesia. Porque como pastores, recién se los dije y se los voy a repetir, como pastores nos podemos equivocar, pero Jesús nunca se equivoca. Jesús es fiel. Los líderes somos solamente siervos, no somos salvadores. Por eso Pablo, al principio de este capítulo 3, él les recuerda y les dice: ¿quién es Apolos? ¿Qué es Pablo? Son servidores por medio de los cuales ustedes creyeron. Son solamente siervos. Y aquí la palabra siervo es la palabra esclavo. Somos un esclavo, somos una persona que solamente estamos viniendo y entregando algo que nos ha sido encomendado. Todo pastor fiel, anciano, misionero, plantador de iglesias, maestro de la palabra, mentor, es simplemente un siervo de Cristo. En el momento en que nosotros los ponemos en un pedestal, estamos quitando a Cristo y le estamos quitando a Cristo la gloria que Él merece. Él es el único que es digno. Él es el único que merece nuestra adoración. Él es el único a quien tú y yo tenemos que seguir. Por eso Pablo, en varios momentos en sus cartas, él dijo: sean seguidores de mí así como yo soy seguidor de ¿quién? De Cristo. El apóstol Pablo lo único que estaba haciendo, estaba apuntando a Cristo. Él no quería que la gente lo siguiera a él y que se considerara un discípulo de Pablo. Él quería que ellos sean discípulos de Cristo. Por eso tú y yo tenemos que tener tanto cuidado ante la tentación de construir nuestra identidad alrededor de una denominación, de un movimiento, de un conferencista, de un autor favorito, de un líder de la iglesia. Nuestra identidad tiene que estar construida en Cristo. Solo Cristo merece nuestra lealtad suprema. Solo Cristo merece nuestra fidelidad. Los líderes que no son saludables, líderes que son inseguros de sí mismos, pastores que tal vez están buscando su propia gloria, van a buscar atraer a personas a sí mismos. Van a buscar crear dependencia en las personas de sí mismos. Van a amenazar a las personas: si te vas de esta iglesia, te vas sin mi bendición y vas a quedar tal vez fuera de mi cobertura y vas a quedar bajo o sea, eso es amenaza y manipulación.
Pero los líderes saludables siempre van a apuntar a las personas a Jesús. Siempre le van a recordar a las ovejas que somos parte de un rebaño donde el pastor es el buen pastor. El pastor que dio su vida por las ovejas. Este rebaño no me pertenece a mí. Este rebaño no le pertenece a ninguno de los pastores de la iglesia en casa. Este rebaño le pertenece a Cristo. ¿Y por qué este rebaño le pertenece a Cristo? Las ovejas que están a tu derecha y a tu izquierda, tú y yo somos responsables de apuntarnos siempre a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Y termina este pasaje animándonos a reconocer las riquezas que ya nos pertenecen en Cristo. Míralo cómo termina. Dice, porque todo es de ustedes, versículo 21, dice, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tuviste que pagar para recibir todo esto? ¿Cuánto tuviste que diezmar para recibir las bendiciones de Dios? ¿Cuánto tuviste que sacrificar? ¿Cuántos altares tuviste que llenar de sacrificios para poder recibir todas estas bendiciones? Nada. Todo esto es tuyo. ¿En quién? En Cristo. Porque Cristo ya hizo la obra. Porque Cristo ya fue entregado en ese altar, en esa cruz del Calvario. Esta declaración es impresionante. Porque los corintios estaban peleando por la posición y estaban peleando por quién tenía tal vez mayor prestigio. Y entonces aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es: ustedes son todos iguales delante de los ojos de Dios. Pablo, Apolos, todos tenemos lo mismo en Cristo. ¿Por qué están peleando por un solo siervo de Dios cuando ya les ha sido dado todo en Cristo y Cristo en Dios? Los siervos de la iglesia, los siervos de la casa de Dios, pertenecemos a la iglesia. Somos miembros unos de los otros. Nunca tuvimos el propósito, ellos ni nosotros, de convertirnos en aquellas personas que seríamos exaltados. En un momento, Pablo llega a una ciudad y los discípulos o las personas que habían en ese lugar, que querían tal vez escuchar más de sus enseñanzas, querían que él se quede y querían tal vez que hacerle un servicio de adoración a ellos. Y ellos siempre fueron intencionales en apuntar a Cristo. Pablo plantó, Apolos regó, Pedro fortaleció. Cada uno sirvió un propósito diferente. Cada uno de nosotros servimos un propósito dentro de este cuerpo. La Biblia, vamos a verlo más adelante, pero la Biblia nos recuerda que cada uno de nosotros tenemos distintos dones, distintos talentos. Dios te ha dado a ti dones, te ha dado talentos. Dios a algunos les ha dado más elocuencia para hablar, a otros les ha dado más capacidad de poder servir. A algunos tal vez les ha dado un don de misericordia, a algunos les ha dado un don de fe. Cada uno de nosotros hemos recibido dones de parte de Dios para ponerlos al servicio de la iglesia de Cristo, porque todos nos pertenecemos los unos a los otros. Somos el cuerpo de Cristo. El mundo, todo lo que está en el mundo, todo lo que vemos en este pasaje, le pertenece al pueblo de Dios. Y esto no significa que los creyentes seamos dueños de un mundo en un sentido material. No está hablando acerca de lo material que tú y yo vemos. No está hablando acerca de las riquezas de este mundo. No está hablando acerca de las posiciones de autoridad de este mundo. No está hablando acerca de las posiciones en el gobierno de este mundo. Significa que por medio de Cristo toda la creación finalmente sirve al propósito redentor de Dios para su pueblo. El creyente no es esclavo del mundo. Tú y yo en Cristo Jesús no somos esclavos de la visión y del pensamiento y de la sabiduría de este mundo. Nosotros como hijos de Dios hoy podemos saber que todas las cosas son para su gloria, pero son también para nuestro bien. Por lo tanto, ni la vida ni la muerte,
sirven a sus propósitos, sino que sirven a los propósitos de Dios. Aquello que antes tal vez traía terror a nosotros a causa de estar separados de Dios y a causa de no saber cuál sería nuestra esperanza, qué sucede cuando morimos, ahora en Cristo, saber que la muerte ya no nos atemoriza, sino que saber que la muerte es el paso para poder estar en la presencia de Dios y trae esperanza a nuestros corazones acerca de la vida eterna. Cada bendición, cada oportunidad, cada prueba, cada temporada, incluso la muerte para el cristiano se convierte en la puerta a la bendición y a la presencia de Cristo. Ni lo presente ni lo porvenir nos atemoriza, porque el presente le pertenece a Cristo, el futuro le pertenece a Cristo. Nada está fuera de su autoridad. Y porque tú y yo entonces pertenecemos a Cristo, nuestra identidad no está en un líder terrenal, en la marca de una iglesia, en el movimiento o en la denominación, en el ministerio bajo el cual trabajamos. Nuestra identidad está segura en Jesús. ¿Cuál es nuestra identidad? Que somos perdonados, somos adoptados, estamos seguros porque el Espíritu Santo nos ha sellado y le pertenecemos al Padre Celestial y somos herederos con Cristo. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra seguridad. Por lo tanto, todas las cosas le pertenecen a los creyentes le pertenecen a Cristo, Cristo pertenece a Dios y todo está bajo el gobierno soberano del Dios creador del universo. Aquellas cosas que nos atemorizaban, el futuro, la muerte, ya no deben de traer temor a nuestros corazones, porque si Cristo se somete perfectamente al Padre en la obra de redención, todos nosotros en Cristo Jesús, sometidos a la autoridad del Padre, podemos saber que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad. Para terminar, quiero que pienses en esto. Todo líder humano eventualmente nos va a decepcionar. Todo líder humano eventualmente puede llegar a fallar y puede llegar a caer, puede llegar a equivocarse. Pero Jesús nunca falla. Y si tu confianza está puesta en Jesús, puedes saber que Jesús es el que verdaderamente tiene toda la sabiduría, porque se hizo necio ante los ojos del mundo. Él fue rechazado, burlado y crucificado, pero a través de lo que parecía locura, a través de lo que el mundo no entendía, porque el mundo no entendió cómo el Dios creador de todas las cosas se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios llevó a cabo la salvación. La cruz destruye toda gloria humana, porque el hombre no pudo lograr lo que solamente Cristo logró: hacer la paz con Dios. Por lo tanto, nadie puede gloriarse en su sabiduría, nadie puede gloriarse en sus logros, nadie puede gloriarse en sus líderes. Nuestro único motivo de gloria es que estamos en Cristo. Cristo está en Dios y en Él tenemos todas las cosas. Es nuestra única gloria. Por eso Pablo más adelante en la carta a los Corintios, él va a decir: el que se gloría, que se gloríe en Cristo. No busques tu propia gloria, no busques la gloria de los hombres, busquemos la gloria de Cristo. Busquemos que Él sea glorificado en nuestras vidas y que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Que este mundo pueda conocer el Evangelio no solamente por cómo lo comunicamos, sino por cómo lo vivimos. El mensaje de Pablo termina en este capítulo 3 de manera muy sencilla. Rechaza la sabiduría del mundo. Deja de gloriarte en líderes humanos. Recuerda que las riquezas ya son tuyas en Cristo y descansa en la realidad de que porque estás en Cristo y le perteneces a Jesús, estás en el Padre, y en el Padre tu identidad está segura. Cierra tus ojos y vamos a orar. Yo no sé en qué o en quién has puesto tu confianza, pero tal vez hoy es momento de considerar si realmente tu confianza, tu fe está puesta en Cristo. Si aún no es así, si tu fe y tu confianza ha estado puesta en tu desempeño,
en tus obras, en tus fuerzas, en tu propia justicia. Tal vez hoy es momento de rendir a los pies de Jesús tu orgullo, tu soberbia, humillarte delante de Él y decir: Jesús, te necesito. Jesús, necesito más de ti. Jesús, necesito de tu sabiduría para poder vivir de acuerdo a los valores de tu reino y no los valores de este mundo. Padre, ayúdanos a valorar aquello que realmente es valioso, a desear aquello que realmente es valioso. A Cristo, su gloria. Que la gloria de Cristo sea reflejada en nuestras vidas por la manera en la cual nosotros vivimos humildemente, por la manera en la cual nosotros anhelamos tener líderes humildes. Seguimos a aquellos que son humildes como Cristo es humilde. Cambia nuestro chip, cambia nuestra mente, renueva nuestra mente y pone en nosotros la mente de Cristo, pone en nosotros el sentir de Cristo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu Espíritu aquí con nosotros. Enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra, en obediencia a ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.